Oración por la familia. El Ministerio Internacional Familias de Fe presenta Oración por las familias. Un espacio para alabar, orar y clamar por la familia de Colombia. Padre Santo, te damos infinitas gracias, Señor, por este nuevo y maravilloso día. Gracias, Señor, por este martes 20 de octubre del año 2020. Gracias por permitirnos despertar en tu presencia, por poder abrir los ojos y darnos cuenta que estamos vivos y que hay un propósito enorme, gigante en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos tu bondad, porque tu misericordia se renueva todos los días, cada día se renueva, Señor. Gracias porque observamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a la persona que está al lado de nosotros y sabemos que hay un propósito en él, en ella, que hay un propósito en esa vida que estamos llevando, aunque sea una vida que al parecer no queremos o no merecemos. Señor, te damos gracias por las familias que estás restaurando, por esos hogares restaurados, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que haces y estás haciendo. Gracias, bendito Rey, porque sin ti es imposible seguir y caminar, porque sin la presencia de tu Espíritu Santo sería difícil entender y comprender las maravillas, entender y comprender ese fuego de amor que inunda nuestros corazones. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos este día, ponemos en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestros familiares, la vida de nuestra pareja, la vida de nuestros hijos. Ponemos en tus manos, Señor, este día, como todos los días de nuestra vida. Este devocional habla a nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llegando a cada corazón para transformarnos cada día más y llegar mejor, llegar aprobados ante ti. En tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos, bendiciones, les quiero muchísimo. Gracias por las personas que ayer, después del devocional, testificaron a través del WhatsApp de Familias de Fe lo que Dios habló a sus vidas. Me alegra mucho porque no es Faber, no es el pastor, es el Señor quien habla a tu corazón y es el Señor quien obra hermosamente en tu vida y lo hace de una forma especial. Gracias a todos porque están allí conscientes de que sin la guía de nuestro Padre Celestial no sería fácil este caminar por esta vida. Muy bien, hoy quisiera preguntarles algo. Saben, esta semana he estado como en un pequeño retiro en las noches, disfrutando de la soledad, pero hay momentos, y les quiero confesar, como la noche anterior, la noche del lunes, en que me sentí más solo y empecé a reflexionar camino a la casa del ministerio en la noche. Empecé a reflexionar sobre la soledad. ¿Cuánta soledad vivió Jesucristo? Por eso hoy he titulado en este devocional La soledad de Jesucristo. La soledad de Jesucristo. Y es que si vemos la palabra de Dios, Jesucristo primero decidió estar apartado en algunos momentos
Él se apartaba a orar en soledad. Jesucristo también vivió una soledad. Recordemos que la soledad nos añade a veces un sentimiento de tristeza y nos sentimos abatidos. Estar solo no necesariamente debe ser o se genera por estar apenado o por estar deprimido. Los momentos de soledad pueden ser alegres también, pueden ser inspiradores. Los momentos de soledad deben ser dedicados a Dios para que Él hable en nuestras vidas. Los momentos de soledad nos pueden llevar a recordar, a pensar, nos pueden llevar a traer historias del pasado que hayan sido traumáticas o que hayan sido hermosas para nosotros. En la soledad podemos orar y conectarnos con una comunión real con Dios. En la soledad podemos conocer la paz, disfrutar de ese silencio. En la soledad podemos disfrutar de ese sonido silencioso, de esa ausencia de ruido que proviene de la comprensión que vivimos de la propia vida, de la visión de la presencia de Dios en las personas. Allí en esa soledad podemos entonces preguntarnos, como yo me preguntaba ayer, ¿cuántas veces estamos con muchas personas, rodeados de personas, pero estamos viviendo en el interior de nuestro corazón una soledad? Estamos sintiendo solos. ¿Cuántas veces entonces nuestros hijos, a pesar de que estamos allí, se están sintiendo solos? ¿Cuántas veces nuestros padres, aunque estemos allí, se están sintiendo solos? Y he llegado a esta pregunta y a esta conclusión, y es que muchas veces la tecnología nos está llevando a tratar de estar conectados con los que están más lejos de nosotros que realmente conectarnos con los que están cerca de nosotros, porque como los vemos todos los días, creemos que están allí. Pero si vamos a analizar su corazón, quizá por sus actitudes nos damos cuenta que hay un vacío en su corazón, que hay una soledad marcada en su corazón. ¿Sabe? Me he puesto a reflexionar sobre eso. ¿Cuántas veces he permitido que mis hijos se sientan en soledad? ¿Cuántas veces he permitido que mi esposa, aún teniéndome allí al lado, en el cuarto, se siente en soledad? ¿Cuántas veces yo me he sentido en soledad, aún estando toda la familia reunida? Y entonces, ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Por qué sucede eso? Alguien diría, pero si usted es pastor, ¿usted por qué se siente solo? Saben que a veces el llamado, el ministerio, es una de las profesiones más solas, solitarias que existen. Pero yo me voy a Jesucristo, porque tenemos que ir a Jesucristo. Aquí no es lo que pueda sentir. Yo simplemente reflexiono todos los días y el Señor pone en mí la palabra para poder compartirla. Yo miro a Jesucristo y miro la soledad de Jesucristo. Recordemos cómo desde su propio nacimiento Jesucristo nació solo en una pesebrera, solamente con su padre putativo, con su madre, y así pasaron algún tiempo solos, escondiéndose para que ese gran rey de esa época no
hiciera nada, no atentara contra su vida. Después, cuando lo vemos en el proceso de su ministerio, cuando se bautiza, alguien me preguntaba, un niño me preguntaba, creo que fue mi hijo menor, o hablábamos de esto, por qué Jesucristo se bautizó. Pero ese será un tema más adelante que quisiera compartir con ustedes. Pero cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, se aparta, porque el Espíritu Santo lo lleva a apartarse durante 40 días y 40 noches. Y allí fue tentado, pero él estaba en soledad. Estaba absolutamente solo. Y después me doy cuenta, a través de la palabra, cómo había gente que lo seguía y estaba rodeado de muchas personas y estaba rodeado de sus discípulos. Pero aún así también Jesucristo decía, voy a estar solo por un momento para poder hablar con mi Padre. ¿Cuántas veces Jesucristo pidió estar solo, aún conociendo que iba a ser llevado al madero? El Señor se apartó en soledad para orar al Padre. Sudaba sangre y allí, en esa soledad que quizá estaba generándole una angustia terrible, allí se sintió solo. Y me pongo a pensar cómo sería ese sentimiento de soledad cuando después de todo ese show, cuando lo colgaron a él en la cruz, cuando se burlaban de él y los demás observando, quedó solamente su madre, María, y algunos seguidores. Pero él allí, en esa cruz, humanamente, se sintió solo. ¿Qué pasa cuando nos sentimos solos? Miremos a Jesucristo. ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa por el corazón de nuestros hijos? Del más pequeñito, del más grande, del adolescente, del adulto. ¿Qué pasa por el corazón de nuestros padres cuando se sienten solos? ¿Qué pasa por el corazón de estos abuelos que están destinados a ir a un asilo cuando sus hijos se olvidan de ellos? ¿Qué pasará por el corazón y la mente de estos abuelitos, de esos padres a los que quizá no llamamos? ¿Qué pasará por la mente, por el corazón de nuestro hijo adulto cuando se sienta solo, cuando no reciba esa llamada, cuando no reciba ese abrazo? ¿Qué pasará por la mente y el corazón de nuestro hijo o nuestra hija pequeña cuando, a pesar de que estás con ellos todo el día, un domingo quizá, un sábado quizá, o ahora en pandemia que hemos estado con ellos, pero no estamos realmente disfrutando de la presencia, de su presencia? Y ahora bien, ¿qué está pasando? Porque teniendo la posibilidad de disfrutar de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, gracias a su palabra, gracias a que podemos creer en Jesucristo, a que nos podemos dar el lujo de decir que somos hijos de Dios, ¿por qué estamos viviendo en una soledad espiritual? La soledad de Jesucristo a lo largo de su vida nos debe hacer reflexionar de cómo estamos actuando, de cómo nos estamos comportando, de qué es lo que está pasando con nuestras vidas. La soledad de Jesucristo, la que se nos muestra en su palabra, en la palabra de Dios, nos debe generar un cambio estructural, un cambio en nuestro corazón, un cambio real. Dice la palabra de Dios en Juan 16:32, He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. El Señor sabía que se iba a quedar solo.
pero se goza en esa soledad. Porque dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Así que hoy quiero decirte y recordarte que el Padre está con nosotros, que Dios está en medio de esa soledad, que cuando tú necesites estar solo, que sea para disfrutar de la presencia de Jesucristo en tu vida, para poder orar, para poder conectarte directamente con el Señor, para poder disfrutar de su palabra. Disfrutemos de esa soledad, pero para ser mejorados espiritualmente, para ser transformados de corazón. Que esa soledad sea como la de Jesucristo, para ir al Padre, para orar con el Padre, para hablar con el Padre. ¿Tú estás triste? ¿Te has sentido triste? Claro que sí. ¿Nuestros hijos se sienten tristes? Claro que sí. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor está cerca de los quebrantados. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido, nos dice el Salmo 34:18. Recuerda que Dios jamás te abandona. Tú puedes estar en soledad, puedes estar viviendo una vida en soledad. Oh, pastor, es que usted siempre habla de papá, mamá, hijo, y yo soy padre soltero, yo soy madre soltera. Allí, no te preocupes, porque en medio de esa soledad, el Señor te está transformando. Porque como lo hablábamos ayer, el Señor tiene un propósito en ti. Disfruta de esa soledad. ¿Qué haría Jesucristo? Aprovecha esos momentos de soledad para poder ir a su regazo. Pastor, es que yo no tengo padres. Me ha tocado una vida diferente a la suya. Me ha tocado una vida dura. El Señor nos dice en su palabra, en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Vamos a disfrutar de la soledad como la disfrutaba Jesucristo. No te preocupes por lo que estás viviendo. La soledad puede generarte lo que vimos al inicio, te puede generar angustia, te puede generar un proceso de depresión, pero si nosotros estamos enfocados en Jesucristo, sabemos que la soledad es importante para poder conectarnos realmente con Dios, que es importante para tener una comunión real con Dios, que esa soledad nos puede abrir el entendimiento y pedir sabiduría para seguir avanzando. Depositen en Él toda ansiedad, nos dice Pedro, primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Hoy depositemos todo lo que nos está alejando de vivir una vida plena. De vivir una vida plena individual, pero también de vivir una vida plena con nuestros hijos, con nuestros padres. Disfrutemos de la soledad para, al contrario de estar pensando en las cosas que nos faltan, en las necesidades, en cómo está el mundo de caótico, aprovechemos esa soledad para poder dialogar con el Señor, hablar con Él, compartir su palabra. Y también pensemos en cuántas veces estamos generando momentos de soledad a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja. Pero esos momentos de soledad que quizá están dañando su corazón. Hoy comprometámonos a no causar soledad en los corazones de quienes más amamos. Hoy comprometámonos delante del Señor a vivir una vida plena, a tener comunión con el Señor, pero sin apartarnos de lo más hermoso, del regalo maravilloso que nos dio, que son nuestros hijos, que son nuestros matrimonios, que son nuestros padres, es decir, de nuestra familia. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra.
Yo te doy gracias, Señor, porque en medio de las dificultades tú nos levantas, por mostrarnos que en esa soledad de Jesucristo, que pudo vivir durante su proceso en la tierra, tú nos estás enseñando, Señor, que es necesario tener una comunión real contigo. Porque hoy hemos caído en cuenta que muchas veces nos olvidamos del que tenemos más cerca, de ese amigo, de ese familiar de nuestros hijos, por dedicarnos a pensar y a buscar más allá. Señor, perdona nuestros actos, perdona todo lo que nuestro corazón, gracias a tu Espíritu Santo, hoy nos está mostrando. Limpia, bendito Dios, nuestros corazones. Queremos seguir recibiendo ese vino nuevo. Padre Santo, queremos vivir una soledad, pero para ti, para tener una comunión real contigo. No una soledad para destruir la vida del otro, no una soledad para destruir la vida de nuestros hijos, no una soledad para destruir la vida de nuestra familia. Una soledad, al contrario, para fortalecernos en tu palabra. Gracias, bendito Dios. En tus manos ponemos nuestros anhelos este día maravilloso y de victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por estar conectados. Recuerden que podemos tener momentos de soledad, pero esos momentos de soledad que sean para poder tener comunión real con el Señor. No dejemos solos a nuestros hijos, a nuestros padres. Abracémoslos, digámosles cuánto les amamos y sigamos la buena carrera, la carrera de la fe, para llegar aprobados ante el Señor. Un feliz día para todos, un feliz día martes. Dios nos ama, Dios nos bendice y eso nos sobra y nos basta. Un feliz día para todos.